La muerte de una obsesión. Leonardo vivía solo en una casa que parecía detenida en el tiempo. Las cortinas eran las mismas que su madre había colgado 20 años atrás, el reloj de péndulo marcaba las horas con un eco que parecía susurrar su nombre, y cada objeto tenía una historia que él se negaba a olvidar. Desde que ella murió, Leonardo dejó de vivir en el presente. Su mundo se convirtió en una réplica imperfecta del pasado, una prisión construida con recuerdos y dolor. Cada mañana se levantaba a las 6 en punto como lo hacía cuando su madre lo despertaba para ir a la escuela. Preparaba café con la misma marca que ella usaba, servía 2 tazas y colocaba una frente a la silla vacía del comedor. Le hablaba como si estuviera ahí, como si la muerte fuera solo una pausa. Le contaba sus sueños, sus miedos, sus intentos fallidos de escribirle un poema perfecto. Y al final lloraba. Siempre lloraba. No por tristeza, sino por la imposibilidad de volver atrás. La obsesión lo consumía. Intentó recrear el aroma de su madre mezclando perfumes, cocinó sus recetas con una precisión enfermiza, y hasta aprendió a bordar para imitar los manteles que ella cosía. Pero nada era suficiente. Cada detalle que no salía como lo recordaba era una herida nueva. Su casa se llenó de cuadernos con anotaciones obsesivas, dibujos, fórmulas para capturar lo intangible. El pasado se volvió su única meta y la perfección, su castigo. La gente del barrio dejó de visitarlo. Decían que estaba loco, que hablaba solo, que se reía y lloraba sin razón. Pero Leonardo no los escuchaba. Él solo escuchaba la voz de su madre en su cabeza, corrigiéndolo, guiándolo, amándolo. Esa voz era su única compañía, su única verdad. A veces salía al jardín donde ella solía plantar geranios. Se arrodillaba frente a la tierra seca, hablándole a las raíces como si fueran sus manos. Les pedía perdón por no haberla salvado, por no haber sido suficiente. El jardín, antes lleno de vida, se convirtió en un altar marchito. Las flores no crecían, como si también se negaran a seguir sin ella. Una tarde de lluvia, Leonardo se encerró en el cuarto de su madre. No lo hacía desde el funeral. El aire olía a polvo y a recuerdos. Abrió el armario y acarició sus vestidos, sus blusas, sus zapatos gastados. Se los probó. No por burla, sino por necesidad. Quería sentirla en su piel, en su cuerpo, en su sombra. Se miró al espejo y por un instante creyó verla. Sonrió. Lloró. Cayó de rodillas. Comenzó a escribirle cartas. Decenas. Centenares. Algunas eran dulces, otras llenas de reproches. Le hablaba de su soledad, de su rabia, de su amor. Las guardaba en una caja de madera que había sido suya. La llamaba, la caja de los días que no viví. Cada carta era un intento de reconstruir lo que nunca se dijo, lo que se calló por miedo, por orgullo, por tiempo. A veces, en las noches más silenciosas, Leonardo encendía una vela y se sentaba frente al retrato de su madre. Le hablaba como si fuera una confesión. Le contaba que había dejado de amar, que ya no podía mirar a nadie sin compararlo con ella. Que había intentado enamorarse, pero que cada caricia ajena le parecía una traición. Que había renunciado a todo, incluso a sí mismo, por mantenerla viva en su memoria. Una vez, intentó salir. Caminó hasta el parque donde solían ir juntos. Se sentó en la banca de siempre y observó a los niños jugar, a las parejas reír, a los ancianos alimentar palomas. Pero todo le parecía ajeno, como si el mundo hubiera seguido sin él. Regresó a casa con los ojos vacíos y el corazón más pesado. Supo entonces que no pertenecía a ese tiempo.
que su lugar estaba en los rincones donde ella aún respiraba. Un día decidió que debía revivir el último día que pasó con ella. Compró ropa idéntica, cocinó el mismo platillo, puso la misma música, y se sentó en el mismo lugar. Esperó. Esperó horas, días. No comía, no dormía. Solo repetía frases que ella decía como si fueran conjuros. Su cuerpo comenzó a fallar, pero su mente seguía aferrada a la idea de que, si lo hacía perfecto, ella volvería. Murió solo, en silencio, con una sonrisa rota en el rostro. Lo encontraron semanas después, rodeado de cartas que nunca fueron enviadas, de objetos cuidadosamente acomodados, y de una fotografía de su madre con una flor marchita al lado. En su diario, la última frase escrita decía: «Hoy sí lo hice perfecto, mamá». Y así, la obsesión murió con él. No hubo redención ni alivio. Solo el eco de un amor que nunca supo transformarse en duelo. La muerte de una obsesión no fue solo la suya, fue la de todo lo que pudo haber sido, si tan solo hubiera aprendido a vivir sin ella.